Qué gusto, bienvenidos a nuestra serie de meditaciones diarias siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nos corresponde la meditación 38 de este martes 17 de marzo. Vamos al texto de Lucas 6, 17 al 26 y tendremos como referencia lectura adicional el Salmo 1, verso 1 hasta el verso 6. Jesús enseña sobre la verdadera dicha. Bienvenidos. Imagina que estamos armando un rompecabezas y en esa tarea hay una pieza clave, una pieza que si no la ponemos en su lugar adecuado, no la encontramos, el rompecabezas simplemente no va a funcionar. Ese creo que es el tema de hoy y vamos a llevarlo a la reflexión de nuestra vida. Esta pieza fundamental, sin la cual no podría nuestra vida realmente quedar armonizada y cumplir su propósito. Por eso hablamos de la verdadera dicha. Bienvenidos. Espero que hayan tenido un lunes en México. Es un día de descanso, que hayan tenido un día de verdadero descanso, de compartir con la familia o con los amigos o simplemente darse la oportunidad de cambiar de la rutina diaria para tener reposo, cambiar de actividad, hacer algo creativo, cambiar de espacio físico, en fin, aquello que permita que también nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu se renueve. Recuerden que estamos ya muy enfilados hacia lo que es una de las semanas más importantes del calendario cristiano, que es la semana de pasión, muerte y resurrección. Algunas iglesias celebran algunas festividades propias de estas fechas, reservando 40 días previos a la semana como un tiempo de recogimiento, de meditación. Siempre es muy bueno preparar nuestro corazón para recordar eventos tan importantes. En nuestro caso, hemos ya hace ya algunos meses acompañándoles en esa meditación, la recomendación de que encontremos un espacio para estar en silencio, para cesar nuestras inquietudes internas, nuestros pensamientos, encontrar reposo, tranquilidad, respirar profundamente, lo que nos permite oxigenar nuestro cerebro, oxigenar nuestro interior, nuestros pulmones y darnos una mucha mejor actitud para pensar y reflexionar. Y lo más importante, sin duda, tener comunión con nuestro Señor. Bueno, vamos al texto de este día. Estamos en esta otra faceta del ministerio de Jesús que empezamos en la meditación previa y que tiene que ver con la enseñanza. Jesús es, Jesús es nuestro Maestro. Si lo dices conmigo con toda certidumbre de fe, tu vida va a encontrar un derrotero que te va a llevar a una verdadera dicha. Jesús es mi maestro. Jesús es nuestro maestro. Y en esa faceta lo hemos ya encontrado en Mateo 5, donde iniciamos la lectura del Sermón de la Montaña. Y ahora vamos a Lucas. En este caso, estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, a partir del verso 17. Este mensaje, con muchos paralelismos con el que leímos en Mateo, sin embargo, se le conoce aquí como el Sermón de la Llanura, porque lo leemos. Dice que bajaron de la montaña y se acomodaron allí en donde habían logrado llegar para escuchar el mensaje, la enseñanza de Jesús. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano.
rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios les bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda esto, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas? Un extraordinario texto el que nos corresponde hoy leer, basado en el Evangelio de Lucas. Si leemos con calma y vamos comparando la lectura de Lucas con la de Mateo, vamos a encontrar algunas diferencias que son en algunos casos detalles y en otros casos son diferencias importantes. Una diferencia importante gramatical, y eso nos da mucha luz en el enfoque de Lucas, es que el estado de los discípulos se expresa en un tiempo presente y directo, con la segunda persona del singular. Pero no se refiere a una sola persona. Dije mal, corrijo, discúlpeme, segunda persona del plural. No se refiere a un individuo en particular, sino a un grupo social bien definido en los discípulos. Además de la segunda persona, también evita la generalización de Mateo, hablar de los pobres o de los necesitados. No, él dice, ustedes que son, refiriéndose directamente a sus discípulos, también en el caso de los ayes, personalizando la condición que está describiendo el Evangelio. Esto crea una gramática de confrontación directa con los que le escuchan, donde Jesús, decía yo, no habla de los pobres como categoría abstracta, sino que señala directamente a quienes tienen frente a él, a Jesús, quien está frente a él. Sabemos entonces que Jesús se refiere en los pobres, se refiere a sus discípulos. Es interesante entonces poder identificar cuál era el grupo de los discípulos de Jesús. Pobres, y no dice de espíritu, pobres en el verso 20. Tienen hambre, verso 21. Los que lloran, parte final del verso 21. Jesús se refiere ya en este caso, en aquellos que lloran, porque están pagando un precio por la hora incipiente, pero estará con ellos durante toda su vida con Jesús, de persecución, de hostilidad, de acusación,
de quienes son adversarios del Maestro. Es un llanto, un hambre, una pobreza que no es propia de la condición social de las personas, sino que es parte de su característica como discípulos de Jesús. Es por decirlo así, parte de el estilo de vida y parte de las consecuencias que ese estilo de vida tiene para los discípulos de Jesús. El pasaje está construido, como hemos visto, sobre una serie de cláusulas causales introducidas por la conjunción porque. Dichosos los que son así, porque. Esta partícula no solo explica la razón de la bienaventuranza, sino que establece una jerarquía de carácter espiritual, de carácter, digamos, valorativo. La felicidad no reside en ser pobre. No se está haciendo aquí una defensa de la pobreza. No se está exaltando la pobreza en sí misma, ni tampoco se exalta el hambre en sí misma, sino se trata de poner en alto la acción divina que sigue a esa condición del discípulo. Es notable también cuando uno va leyendo el texto bíblico, es notable cómo oscilan los tiempos verbales. Mientras que la primera parte de la frase se refiere a el presente, la posesión del reino, que se expresa de forma gramatical en el indicativo, las promesas de saciedad y risa se proyectan en un futuro. En algunos casos ese futuro es pasivo, no hace nada el discípulo para obtenerlo, pero en otros casos ese futuro sí implica una acción de los discípulos. Así se revela una tensión que está presente en los discípulos, ahí en la exposición de Lucas, pero que sigue presente hasta nuestros días. Una tensión en la que todos vivimos. Aquello que es el presente, que ya hemos recibido de Jesús, sus dones, su bendición, su gracia, su amor, su acogimiento, pero aquello que aún estamos esperando que se consume, que venga a nosotros con el reino en plenitud. Es lo que algunos teólogos han expresado con la famosísima frase, el ya del reino, ya y el todavía no. Hay un aspecto de que ya disfrutamos, pero hay un aspecto que aún estamos aguardando en la esperanza de la manifestación final de Jesús. Por otro lado, los ayes que están en Lucas y que no encontramos en Mateo en este mensaje, en estos capítulos, funcionan como una imagen de desventaja. Es como decíamos ayer, un mundo al revés, que es realmente un mundo de pie. En verdad, correcto. Dice, esos que ya están hoy satisfechos, el futuro, que ya no les depara nada mejor, por el contrario, van a experimentar lo que es la verdad de esa aparente saciedad. Porque ese es el señalamiento de Jesús. No es que sea malo en sí misma la riqueza o tener una mesa abundante, sino que eso indica falta de disposición, de apertura, de reconocimiento de un vacío que solamente Jesús puede llenar. Diríamos en términos muy coloquiales, el que está lleno, pues ya no necesita de nada porque está finalmente satisfecho. Y tal vez ese sea uno de los retos mayores que enfrentamos en el mundo de hoy y que veremos al final de la meditación. Los que están completos, los que están satisfechos, los que están saciados. Pero sigamos con algunos comentarios más sobre el texto mismo de Lucas. En Lucas encontramos una técnica muy común en la literatura hebrea que se conoce como el paralelismo antitético. Y aquí en Lucas está perfectamente balanceado. La estructura del mensaje que hemos leído se organiza en dos bloques. Cada bloque
incluye 4 sentencias, 4 bienaventuranzas. Y en el segundo bloque, su contraparte incluye 4 ayes. De ahí que son antitéticos. Este recurso literario subraya que el reino implica para nosotros una gran inversión de los valores humanos frente al juicio de Dios. Estamos frente al uso de una antítesis entre la hora y ese futuro que vendrá de manera completa en la plenitud del reino del Señor. Y esa tensión entre el presente y el futuro es el eje motor de todo el relato. El pasaje culmina con una referencia histórica a los padres y a los falsos profetas, lo que coloca de manera magistral el discurso de Jesús en una tradición profética muy antigua de denuncia social, elevando el texto de un simple código ético o de valores o de principios a un manifiesto en donde se rompe de manera radical con el orden establecido. Ese es un aspecto muy importante del mensaje de Jesús. Podemos verlo desde diferentes conceptos actuales. Es un intento de reforma, es un intento de reconstrucción, es un intento de transformación, es realmente una revolución. Todo viene a trastocarse y a ponerse cabeza abajo o pies para abajo y cabeza arriba, o Jesús simplemente atenúa, mejora lo que se encuentra en su tiempo. En realidad, a partir de lo que hemos leído, yo podría decir que seguir a Jesús es como subirse a la montaña rusa, a ese juego mecánico de muchos parques, donde sentimos que a toda velocidad subimos y bajamos. Incluso en algún momento podemos quedar suspendidos de la cabeza hacia el suelo. Al leer el texto bíblico, se trata de una serie de mensajes extraordinarios y transformadores. Seguir a Jesús, tú que me escuchas hoy, que me acompañas en esa lectura, es un cambio radical de perspectiva. Seguir a Jesús es un cambio radical de valores. Es incorporar nuevos principios y conformar un nuevo estilo de vida. La imagen no es el joven rico. No aspiramos a ese tipo de comportamiento. El modelo no es el hijo mayor que se quedó en casa del padre. Jesús no propone ese comportamiento normalizado, adecuado a la sociedad de su tiempo o el día de hoy, siendo políticamente correctos y adecuados a la sociedad de nuestro tiempo. Por el contrario, Jesús implica seguirlo, cambio de perspectiva, cambio de valores, cambio de principios y un nuevo estilo de vida. Si esto no ha sucedido en tu vida, quiere decir que es muy probable que te hayas olvidado de seguir a Jesús. Y es probable que ya estés viviendo en una zona de confort, en la que el impacto del Evangelio se ha ido neutralizando. Los cambios del Evangelio de Jesús son profundos y suelen ser por eso muy dolorosos. Es como enfrentar un procedimiento médico para extraer una infección. Hay que vivir un proceso doloroso. En muchos casos, hay personas que reducen su cristianismo o su fe a ir a tomar un lugar en las bancas de su iglesia para tomarse una aspirina espiritual cuando tienen un cáncer que ha invadido todo su cuerpo. Por eso es que Lucas sabe que necesita dar voz al mensaje de Jesús con toda su fuerza. Y él mantiene un estilo personalmente confrontador y realista, especialmente en los ayes, en este llamado Sermón de la Llanura. Como hemos visto, en lugar de usar un genérico, una
expresión genérica que abarque un concepto en general, él usa el personal ustedes o tú. Su texto original se mantiene en el horizonte de la vida propia de los que están sentados escuchando a Jesús. A ellos les habla y pone en su corazón una tensión creativa entre el presente que ya están disfrutando y el futuro que aún vendrá. Eso nos lleva al tema de hoy, la verdadera dicha, la verdadera felicidad. Son felices los que están viviendo en esta contracultural pasividad de recibir el don, la bendición. En este contracultural presente, en donde se trata de un despojamiento y de una actitud de espera. No está aquí el motor del ve y haz, ve y construye, sé tú mismo, lucha por lo que tú crees, que no está fuera de lugar en algún ámbito de nuestra vida, que es bueno sentirnos animados, motivados. Pero nuestro esencial, para quien sigue a Jesús, la esperanza no se agota en aquello que puede hacer o que puede lograr por esfuerzo propio, sino en lo que mira en el horizonte del reino que ya está aquí, pero que viene a cumplirse de manera perfecta. El comentario de Lucas es muy incisivo para el lector moderno, tú y yo, o el lector contemporáneo, o simplemente para los que leemos la Biblia hoy. Los especialistas señalan que hoy vivimos un peligro que no se reduce a solamente ser rico o estar saciado, sino más bien el peligro es normalizarnos, acomodarnos, conformarnos a una vida en sociedad en la que Dios se vuelve para nosotros en la práctica irrelevante y su seguimiento se ha colocado en el mundo de lo light, de lo superficial, de lo sencillo. El comentario advierte que la comodidad actual puede actuar como una anestesia espiritual. El desafío para la iglesia es ser lugares que reflejan los valores del reino de Dios, donde los pobres y los que lloran encuentran la risa y la saciedad que Jesús prometió, no solo en el futuro, sino ya hoy, a través de nuestro corazón que acoge, que recibe, que cuida, que bendice, pero con un cuidado mutuo y recíproco y gozoso. Por eso mantenemos siempre la misma frase. Bienvenido a casa, te vamos a cuidar. Bienvenido a casa, también esperamos tu cuidado. En esta pastoral fraternal, en este cuidado mutuo, donde uno bendice al Señor por recibir a su hermano. Y en reciprocidad, ese mismo hermano agradece al Señor el habernos recibido. Así el reino está ya aquí. Y ese reino se va a manifestar en toda plenitud cuando Jesús venga por segunda vez por su pueblo. Ahora vean lo que dice el Salmo 1. Este es nuestro pasaje de referencia de la meditación de hoy. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Qué dichosos. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Qué dichosos. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Verdadera dicha. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Verdadera dicha. Pero ay, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Es un ay. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor
cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y recordemos que tú y yo podemos ser llamados justos por la única razón de que Jesús nos ha justificado. Terminemos hoy con una frase memorable de ese gran filósofo que es de mis preferidos, Paul Ricoeur, que dijo de la siguiente manera: la parábola, como lo que hemos leído hoy, no es una lección de moral, sino una metamorfosis del mundo, un mundo trastocado por la palabra del Señor. Si el Señor nos lo permite, continuaremos aquí mañana leyendo el texto correspondiente. Les envío un abrazo muy fuerte. Yo soy Rafael Pola y esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret.